Con el final del Mundial de Qatar y el calor que llega a 900 grados en este diciembre, podemos ir dando como finalizado este 2022. Un año de Gran Hermano, fútbol, inflación, problemas, alegrías y de muchísimo cine, películas, documentales y series que nos mantuvieron cuerdos con un poco de distracción. Hombre, caer. Gracioso. Por eso, en este pequeño resumen y a modo de charla de bar donde te tiran el dato de algo para ver, quiero hablarles de las cosas que vi este año y que más me gustaron. No las mejores, no las que la crítica premió o va a premiar, no las que van a ganar el Oscar, sino las que más me gustaron. Lo aclaro para que no me puteen por poner tal o cual estreno y en vez de eso gasten sus energías en comentar qué fue lo que más disfrutaron ustedes. Todo me gustó, todo. Siempre me gusta. El 2022 fue el año en que volvieron a full las salas de cine y se olvidó por completo el miedo al virus que nos complicó tanto durante los últimos 2 años, con aislamiento social, crisis de financiación y la industria limitada a la hora de filmar. Este año ir al cine se volvió a vivir como algo comunitario y quizás la experiencia más grande que tuvimos no fue un estreno de Marvel o de DC, sino Argentina 1985, una película que te puede gustar o no, pero sin duda se mantuvo en el comentario de todo un país para criticarla o recomendarla y que crecía espectadores durante todo 2022. Por el lado de las series y de los documentales se hace evidente que el streaming se volvió una especie de televisión pay-per-view carísima, con al menos 5 plataformas importantes y un montón de plata que necesitas para verlas. Si querés estar al día con todas las series del momento tenés que estar suscrito a HBO, Netflix, Amazon, Disney Plus, Paramount, Peacock y no sé qué más, y ni hablar si se te da por ver una serie específica que haya salido en Hulu o Apple TV, y si a eso sumás que querés tener YouTube Premium para verlo a Damián Cuga en HD y pagás Spotify para escuchar Cannibal Corpse sin publicidad, definitivamente te quedás seco. Eso sumado a que cada servicio de streaming explota su propia franquicia, como HBO Max con Game of Thrones, Disney que sigue ordeñando a Star Wars o Amazon con El Señor de los Anillos. Es casi imposible ver todo lo que quieras sin ser el hijo de canilla o acudir a otros medios no legales. Guiño, guiño. Y si por un lado algo que se destacó en 2022 fue la vuelta a los cines y por otro la cantidad de plataformas, lo último que creció este año es la imposibilidad de separar un producto de su controversia, su polémica o su mirada política. Todo estreno ahora viene pegado a su discusión en redes. Puede ser porque no respetaron la visión del escritor, porque hay actores afroamericanos, porque no hay actores afroamericanos, porque la película es de derecha, porque es de izquierda, porque no tiene una mirada política y entonces es tibia, porque no respeta otros productos del mismo universo o porque adoctrina o no adoctrina a nuestros hijos. ¿Alguien quiere pensar en los niños, por favor? Si por un lado una parte de la población se queja porque la sirenita es negra, porque hay inclusión forzada o porque en una película aparecen 2 mujeres casadas en una escena de 10 segundos, desde el otro lado no aceptan que una película sea mala y si no vas a verla sos un racista de mierda. Así que resumiendo, es muy difícil disfrutar el cine o las series por sí mismas y hay que bancarse a las controversias con las que vienen. El cine no es más el cine, sino que primero hay que aguantarse un montón de gente peleándose en Twitter sobre el tema. Dejando todo esto de lado, ahora sí paso a dejarles una lista completamente personal y tremendamente subjetiva de lo mejor de este año. No soy un experto en absolutamente nada, así que no tengo criterio más que el gusto personal. Si quieren alguna mirada más profunda, les recomiendo mis canales favoritos de YouTube, como Te lo resumo, Coffee TV, Fuera de Foco o Sensa Cine, que tiene una mirada mucho más especializada. Ahora sí, sin más, vamos con una lista de recomendaciones de este 2022 con 8 películas, 9 documentales y 10 series. El mismo año que comenzó el juicio de Nicolás Pachelo en la vida real, HBO Max estrenó esta serie de 8 capítulos sobre el crimen que más rellenó páginas de diarios, documentales, programas y noticias en la historia argentina. Desde 2002 que el interés sobre el caso sigue vigente y si en 2020 la docuserie de Netflix El Carmel reavivó el interés, ahora le toca la ficción con un reparto de actores argentinos excelente y donde resalta el trabajo gigante que hace Jorge Marrale en el papel de Carrascosa. Lo mejor de la serie es el constante salto temporal que hace, cambiando de escena a escena sobre el momento en que los personajes están situados, como el día de la muerte, horas después de la muerte, en el juicio, antes del juicio, etc. Pero algo que es imposible de evitar es la polémica sobre la mirada de la serie. Es la primera vez que, al contrario de todo lo que mostraron los medios, se plantea otra hipótesis, sin duda favoreciendo a la familia y planteando una simple pregunta: ¿puede ser que sean personas que no nos caen bien pero no por eso sean culpables? Hay algunas visiones demasiado ridiculizadas, como los papeles de Pachelo o de Molina Pico, que son villanos de manual, o la parodia del periodista amarillista, supongo que representando a Canaletti. Fuera de esto, es una muy buena serie argentina con un caso del que nunca vamos a tener certezas.
Colocar a los Anillos de Poder en cualquier lista este año es pedir que te asesinen. Esta es sin dudas una de las series más odiadas de la década, con cientos y cientos de videos de YouTube explicando cada uno de sus fallos, su historia y su desenlace, su contradicción con el mundo de Tolkien, sus personajes mal escritos y sobre todo para las siempre enojadas redes sociales, su contenido inclusivo. La verdad es que es una serie que no tiene mucho sentido. Por un lado trata de explicar todo y cada uno de los puntos del universo del Señor de los Anillos, la enemistad entre elfos y enanos, la existencia del Mithril, la aparición de los orcos, la historia de Sauron y Gandalf, o sea que no está hecha para personas que no conozcan la obra de Tolkien. Por otro lado, no respeta la historia o bien inventa explicaciones que no tienen demasiada lógica, así que tampoco está hecha para personas que sí conozcan la obra de Tolkien. ¿Por qué me gastaría entonces en nombrarla en esta lista? Porque sin dudas es una producción que entretiene y les recomiendo que la vean sin ningún tipo de prejuicio que les invente algún desconocido de YouTube, incluido yo. Hay muchos elementos muy buenos que valen la pena para recordar el mundo de Tolkien, como la diferencia entre los pueblos de los elfos, los enanos y los hombres, y la representación física de los orcos en esta serie es espectacular. La estética de cada uno de los pueblos está muy bien hecha y el cambio constante entre la historia de cada uno de los protagonistas hace que no te aburras. La fotografía de casi todas las escenas y algunas batallas están cuidadas, así que si quieren entretenerse un rato les recomiendo que la vean y dejen la lista de los cientos de agujeros de guión para después, para decidir por ustedes mismos si valió la pena o no. O mejor no, vayan a ver la temporada 5 de The Crown con la monarquía y todos sus quilombos. ¿Se acuerdan de Dark y el quilombo entre los viajes en el tiempo y los amores entre familiares? Volvió en forma de viajes entre universos y enigmas de la mente. 1899 se siente muy parecida a su serie hermana, sobre todo por las incógnitas constantes que nos deja el guión, por la fotografía y hasta por el protagonista que es el mismo. Pero esa repetición no es algo malo sino algo positivo. Las actuaciones son geniales, la dirección y los colores oscuros son perfectos para la serie y la sensación de no entender qué es lo que está pasando en este caso es llevada al extremo. Prácticamente nunca entendemos bien qué pasa, solo vemos personas y escenarios que no encajan y la serie se toma todo su tiempo para explicarlo. Lo mejor y lo que más diferencia a 1899 de Dark es su elenco y sus historias que recorren todo el mundo. Si en Dark toda la trama se llevaba a cabo en un pueblo alemán y todos los personajes eran sus habitantes, en 1899 los personajes son de China, España, Alemania y Francia. No vale la pena ver esta serie doblada porque algo fundamental es la confusión entre los personajes tratando de hablar cada uno en su idioma y es una cosa que se pierde si se dobla la serie al español. Así que si quieren ver una versión de Dark pero más internacional y con una historia que recién comienza y va a dar para un par de temporadas, no se la pierdan. Es casi imposible contar la historia de los asesinatos de Jeffrey Dahmer y a la vez hacer una serie que se pueda soportar. Los guionistas tenían la tarea de contar momentos de la vida de un tipo que comía gente o les agujereaba la cabeza para tirarles ácido. Sin poder mostrar eso y sugiriendo las partes más fuertes de cada caso, hicieron una de las mejores series sobre asesinos seriales de la década que por momentos recuerda a la espectacular Mindhunter. El estreno de la serie dejó una polémica aparte que fue si la trama terminó haciendo más simpático al monstruo que fue Dahmer y la verdad es que sí. El tema llegó a tal extremo que tuvieron que hacer campañas en redes para que en Halloween no se disfracen del asesino. Más allá de esto, lo positivo es que plantea la duda de por qué alguien haría lo que hizo y la trama ofrece algunas explicaciones en su infancia, en su amor por la taxidermia o en la relación con su madre y su padre, que sin dudas es el mejor actor de la serie. Tema aparte de la historia personal de Dahmer es el clima de racismo y homofobia que se vive en Estados Unidos de esa época y que permitieron que el asesino serial siga vigente durante tanto tiempo, cosa que está muy bien representada en el guión. La sexta temporada de Better Call Saul es el final de un camino que empezó en 2008 con el primer episodio de Breaking Bad, por lo que se convirtió en algo mucho más grande que abarca 62 capítulos de una serie, 63 capítulos de otra y una película. Este no es solo el desenlace de Saul Goodman y Kim y Mike y Lalo y Gus, sino toda la trama sobre venta de metanfetaminas de Nuevo México, con una mezcla de 3 tiempos distintos en la historia del abogado más chanta de Albuquerque. Better Call Saul tiene un final tan bien cuidado como el de Breaking Bad. Todos los elementos encajan a la perfección y la historia cierra sin dejar nada suelto. Tengo que decir algo por lo que seguro los fanáticos de la serie me van a matar, y es que es una serie bastante pausada si la comparamos con el ritmo de otras, así que hay que agarrarla con bastante paciencia. Hay algunas escenas o algunos conflictos que toman muchísimo tiempo en resolverse, pero que sea lenta no significa que sea pesada porque premia al espectador que está prestando atención. La más mínima frase en una charla o un personaje que aparece insignificante puede tener en capítulos siguientes una relevancia fundamental
fundamental. Sin duda fue la serie más celebrada por la crítica este año, pero se vivió como algo particular por parte de los fanáticos, más que nada porque es una historia que vienen siguiendo desde que se estrenó en 2015 y que después de años y 63 capítulos cerró a la perfección. Tiene sentido ver en un spin-off de la serie que durante tantos capítulos nos volvió locos y después terminó en uno de los finales más inexplicables de la historia de la televisión. La respuesta es sin dudas que sí, soñando y esperando que siga con el mismo nivel de su primera temporada. House of the Dragon tiene todos los elementos que nos gustaron de Game of Thrones: dragones, violencia, personajes bien escritos y sobre todo mucho pero mucho quilombo de gente peleando por alcanzar el poder. La historia está ambientada casi 200 años antes del nacimiento de Daenerys, así que no cae en el golpe bajo de hacer una referencia constante a su material de origen. Así que si bien se pueden buscar puntos en común, la historia tiene peso por sí misma. Lo mejor de la serie y lo que más la diferencia con Game of Thrones es su salto temporal constante. Sin hacer mucho spoiler, la trama se desarrolla a lo largo de la vida de varios personajes. La dirección, las actuaciones y el guión están sin dudas entre lo mejor del año, con personajes espectaculares como el del Rey Viserys que despiertan tanto cariño o tanta bronca como todos los de George Martin. Sin dudas una de las series del año y una tremenda primera temporada que hace soñar con una buena continuación del universo de Game of Thrones. Allá por 2016 se estrenó Stranger Things y nos volvió locos con la mezcla de estética ochentosa, aventuras infantiles y monstruos que venían de otro mundo. Las siguientes 2 temporadas fueron bastante buenas, aunque se notó un poco la falta de ideas en la tercera. En 2022 volvió Eleven y todo su grupo con lo que en mi opinión es la mejor temporada de todas. Sin duda es la más oscura, sin duda es la más arriesgada, con capítulos larguísimos que parecen cada uno una película y con cada episodio con varias historias en paralelo que al final terminan conectándose. Los que vemos la serie sabemos que Stranger Things no es nada del otro mundo. Se sostiene con nostalgia de los 80, una historia de buenos y malos donde sabemos que los buenos van a ganar y mucha ciencia ficción y escenas de acción. Y la serie nos da exactamente lo que buscamos. Escenas donde los protagonistas se salvan de milagro y un tipo tocando un tema en Metallica mientras pelea con murciélagos de otro mundo. Tema aparte es la trama de Eleven y la explicación sobre la historia de origen de todo, que en mi opinión fue espectacular y que no puedo desarrollar mucho sin hacer spoilers, pero me pareció muy bien escrita. Un tema aparte que menciono rápido y acá sí que me van a matar con lo que opino es que se me hace que la modalidad de estreno de la plataforma le juega en su contra, porque Netflix publica todos los capítulos de sus series a la vez y esto tiene 2 resultados: que algunos se vean los 9 capítulos seguidos sin mucho disfrute con tal de hacer maratón y terminarla, y que no todos vivan la historia al mismo tiempo, porque mientras algunos no tienen tiempo de ver todo seguido, otros ya están haciendo spoilers ni bien terminan de verla. Los estrenos dominicales de House of the Dragon, por ejemplo, hacían que cada capítulo se viva como algo comunitario y después de cada domingo se siga comentando durante toda la semana, cosa que bien podría haberse logrado con Stranger Things. Pero bueno, es la modalidad de estreno de Netflix y supongo que por algo lo harán. Más allá de este comentario, vamos a tener que esperar hasta 2024 para continuar viendo la historia. Seguro muchos se van a preguntar cómo puedo poner a The Voice por delante de Stranger Things o House of the Dragon, y es simplemente porque a los creadores de esta serie no les importa absolutamente nada. Lo único que quieren ofrecer es el grupo de personajes más desagradables, viciosos y violentos de la televisión, con las escenas más sin sentido posible. Desde la primera escena de la temporada con un superhéroe con los poderes del hombre hormiga pero que los usa para otros fines no aptos para YouTube, hasta el capítulo de Hero Gas, The Voice es una mezcla del humor de South Park con las peleas de Marvel y DC. Más allá de la historia de los héroes y de los villanos, que son uno más turbio que el otro, y de la parodia constante al cine de los superhéroes convencional, lo mejor de la serie es la crítica a las corporaciones y a la sociedad que va en paralelo con la historia central. A la par de la pelea de los protagonistas contra Homelander, podemos ver cómo influyen las redes y las noticias en cada historia, cómo los villanos se salvan por ser influencers o por vender más, cómo una superheroína gay es usada para vender hamburguesas LGTB, o cómo usan las raíces afroamericanas de un tipo antipático para levantar su audiencia. En general no se puede decir mucho de la trama sin entrar en spoilers, solo que la entrada de Soldier Boy nos regala otro personaje desagradable dentro de un mundo de personajes recontra desagradables, así que solo queda agregar que sin dudas Invencible y The Voice son los productos más originales sobre superhéroes de esta década.
La historia de Maradona hecha por Amazon me había dejado algo decepcionado. Es una serie que está bastante bien, pero tratándose de una empresa multimillonaria tiene muchas fallas desde lo técnico. Es por eso que no empecé a ver esta serie con mucha fe y me encontré con una de las mejores series argentinas que vi. Dios, y El espía arrepentido es un golazo. El nivel de actuación desde los protagonistas hasta el último extra, la ambientación de la época y de la cultura judía, y cada uno de los diálogos están cuidados. Tiene todos los elementos del cine de espías: suspenso, acción, tensión constante y todo acompañado por actuaciones excelentes. Particularmente el nivel actoral es lo que más me gustó, porque es una serie que fuerza a los actores a representar papeles súper difíciles, como Daniel Kuznieka haciendo de un agente de la Mossad o el papel de traficante de Carlos Belloso. Alejandro Aguada sin dudas regala uno de los mejores papeles de su carrera. La trama de Yossi trata sobre un agente de inteligencia que se infiltra en la comunidad judía para combatir un supuesto plan de ocupar la Patagonia por parte del sionismo internacional. A partir de esta historia se mezcla una trama de espías con el antisemitismo que siempre estuvo presente en este país. Sin duda es una de las mejores series argentinas que, si bien es ficción y está basada en el libro del mismo nombre, está llena de personajes y situaciones de la vida real. Y a pesar de ser una miniserie de solo 8 episodios, la historia no es conclusiva, así que habrá que esperar la segunda temporada. Todas las series y películas de los últimos años parecen buscar algún material de origen. Son una precuela o una secuela o una remake o un spin-off o algo basado en un libro o en otra historia o en otra serie. The Bear es la serie más simple, más original y más entretenida de este año y que no tiene material de origen. Con 8 capítulos que rondan los 20 minutos cada uno, la serie cuenta una historia mínima que se reduce a una simple sensación que es la ansiedad. La trama gira en torno a uno de los mejores chefs del mundo, de uno de los mejores restaurantes del mundo, que deja todo para ir a atender un local pequeño con problemas de plata, de proveedores, de narcos y de empleados que viven enojados. Es una comedia dramática que te asfixia con gritos y más gritos y el duelo del protagonista que quiere organizar un negocio destruido. La trama es tan emocionante y tan rápida que en algunos capítulos hay algunas escenas en la cocina del restaurante con algunos cambios de cámara y cuando nos damos cuenta el episodio ya terminó. Capaz algunos piensen que es una locura que haya preferido esta serie antes que otras más grandes que se estrenaron este año, pero es una comedia dramática tan sencilla y a la vez tan compleja que la puede disfrutar un crítico de cine y alguien que tiene ganas de ver algo simple y rápido. Desde el primer episodio te sentís compenetrado con cada uno de los personajes, por más antipáticos que sean, y el motor de la historia es saber por qué el mejor chef del mundo terminó en ese lugar. La serie se estrenó en Hulu y se estaba por estrenar en Disney Plus, así que es bastante difícil de conseguir, pero si tienen la oportunidad háganlo porque es muy rápida de ver y es simplemente genial. Vamos ahora por los documentales y arrancamos con Bilardo, el doctor del fútbol. Para los que nos cansamos de ver anécdotas de Bilardo en YouTube y nos convencimos de que el tipo es un loco y un genio a la vez, este documental nos presenta de forma ordenada la vida del director técnico, pero también del jugador, del médico y del padre que fue Bilardo. Más allá de la vida increíble que tuvo el DT, el documental deja un interrogante sobre la personalidad de Bilardo y también sobre su método en el deporte. Es un método que algunos critican y hasta les parece antideportivo, y al mismo tiempo fue el que lo llevó a lo más alto del fútbol mundial. Lo más novedoso de la serie son las entrevistas a los familiares y a los campeones del 86, porque el resto de imágenes y videos son cosas que siempre dieron vuelta por las redes. Pero lo bueno del documental es que ordena en el tiempo todas las anécdotas que conocemos para todos los que no vivimos esa época, como Bilardo, jugador de Estudiantes, o Bilardo DT del Sevilla. Es una serie que puede ser disfrutada por todos, te guste el fútbol o no. El hombre más odiado de internet trata sobre un tipo que no solo tiene una página dedicada a subir fotos de mujeres desnudas sin su consentimiento, no solo conecta esas fotos con las redes sociales y hasta las direcciones de sus víctimas, no solo deja que la gente comente con insultos a cada uno de los posteos, sino que además es considerado un ídolo de las redes por hacer todo esto. Este documental de solo 3 capítulos es por un lado la historia de un tipo que se autodenominaba un arruinador de vidas profesional, pero por otro lado es una mirada a ciertos aspectos súper turbios de la sociedad yankee que no tiene una legislación para pelear contra esto. En la serie hay testimonios de algunas de sus víctimas, de sus fans y hasta del abogado del hombre más odiado de internet. Pero la persona más importante de la historia es una madre que es la que decide hacer algo tan simple como que prohíban una página como esa.
Único documental sobre música de la lista, Fiasco Total Woodstock 99 sobre el fallido festival de finales de milenio. Woodstock 1969 es sin duda uno de los recitales más importantes de la historia, con cientos de miles de jóvenes que fueron a ver a Hendrix, Santana, Joan Baez y Janis Joplin. 3 días en que una multitud vivió jornadas de música y de paz. 30 años después se intenta hacer el mismo recital pero con miles de adolescentes súper alzados y violentos, una organización terriblemente mala y la voluntad de ganar plata sobre todas las cosas. Con un calor insoportable, baños con agua contaminada y bebidas carísimas, cemento en vez de campo, sin seguridad y bandas de metal como Limp Bizkit o Korn que alentaban al pogo, se termina armando un quilombo que va desde gente quemando cosas hasta casos de abusos entre el público. La docuserie no solo es una serie sobre las fallas del festival de 1999, sino también una buena mirada a cómo los recitales se volvieron un negocio. Si les gusta esta temática a la par del de Woodstock, también les recomiendo el imperdible Fire, la fiesta más exclusiva que nunca sucedió de 2019. El fotógrafo y el cartero nos hace recordar que, aunque nos cueste creerlo, ya pasaron 30 años desde el comienzo de la década de los 90 y este documental aparece como un refresco de memoria para todo lo que fue la época menemista, con un repaso a lo que fue el crimen más recordado de ese momento. Lo positivo del fotógrafo y el cartero es la mirada que ponen esos años de corrupción y frivolidad de la política, con un material de archivo excelente sobre todos los momentos que rodearon el asesinato de Cabezas. Por un lado, el documental se me hizo que quedó un poco corto, siendo que Netflix dedica 3 o 5 capítulos a historias que pueden contarse en uno solo. En este caso podrían haber profundizado un poco más en la figura de Gibran y la cantidad de cosas turbias que lo rodeaban, si bien el eje de todo no es la vida del empresario sino el crimen. Por otro lado, lo mejor del documental son los testimonios de los cercanos a José Luis Cabezas, como la familia del fotógrafo o el de Gabriel Michi, que fue el que lo acompañaba en Pinamar en el momento del crimen. La serie documental Conversaciones con un asesino mezcla las cintas grabadas en entrevistas que hicieron a los criminales más conocidos junto con el relato en off de su vida delictiva y de todos sus asesinatos. Y este año los protagonistas son John Wayne Gacy y Jeffrey Dahmer. La de Dahmer sirve para ampliar un poco lo que nos muestra la serie. Con 3 capítulos de 1 hora es obvio que aporta más datos y material de archivo para conocer el caso. Pero la que recomiendo de este año es sobre las cintas de John Wayne Gacy, el conocidísimo payaso asesino, un tipo que mató a 33 personas durante 6 años mientras seguía con su vida de hombre respetado. El documental está lleno de fotos y testimonios de la época y lo más increíble, al igual que el de Ted Bundy y el de Dahmer, es cómo pudieron pasar tanto tiempo sin que nadie los descubra. Sin dudas que no son documentales para toda la familia por la naturaleza de los crímenes, pero si les interesa la temática de asesinos seriales, no se la pierdan. De todos los servicios de streaming, Netflix es el que mejor sabe explotar el género de docuseries. Lo hizo primero con los asesinos seriales y los crímenes, después con el tema de sectas y este año encontró el éxito con las estafas. Bad Vegan cuenta la historia de una mujer engañada por su pareja y acusada de robar cerca de $2 millones a accionistas y empleados de su restaurante de comida sana. El documental muestra cómo una persona exitosa que tiene un negocio importante en medio de Manhattan conoce a un tipo que la enamora y la va metiendo en un mundo de mentiras y robos. La historia está llena de cosas interesantes como el círculo de amigos de la protagonista que se preguntan qué hace con un delincuente, o cosas tan raras como el tipo mintiendo sobre la inmortalidad de su perro para permanecer juntos. Este documental empieza con el accidente de Tonya Hughes en 1990, que es encontrada herida al costado de la ruta, y desde el minuto 1 sabemos que nada es lo que parece. Tonya no se llama Tonya, el choque no fue un choque, el hombre que aparece y dice que su esposo no es su esposo sino su padre. El misterio que comienza con el accidente termina en una historia que abarca desde 1960 a 2017, con una revelación impresionante atrás de otra. El documental no tiene golpes bajos ni nada de relleno y le alcanza 1 hora y media para contar un crimen horrible que abarca 3 décadas. Es imposible ver este documental sin preguntarse cómo la gente cae en estas sectas, y es que mirando desde afuera uno se pregunta cómo se puede entregar la vida a un tipo como Warren Jeffs. En el rancho de Jeffs vivían cerca de 500 personas, 400 eran mujeres que no tenían ningún tipo de derecho y eran esclavas del falso profeta junto con sus hijos, y Warren era considerado un semidios que obligaba a sus fieles a vender sus propiedades y entregar todo su patrimonio a la iglesia. El documental muestra desde el nacimiento de la secta hasta la vida diaria con Warren viviendo con 20
esposas y un conjunto de crímenes que va desde la corrupción infantil al fraude. Netflix siempre hizo un buen trabajo con las docuseries sobre sectas, por ejemplo con Wild Wild Country, que es quizás la mejor sobre el tema. Este año también estrenó un documental muy parecido que es Colonia Dignidad, una secta alemana en Chile, que toca un caso muy parecido y que también se los recomiendo. Simón Leviev contactaba a mujeres en la aplicación de citas para seducirlas y les robaba la plata necesaria para mantener sus gustos de millonario. ¿Cómo es posible esto sin conocerse y estando a miles de kilómetros? Es demostrado con los testimonios de las víctimas y con las fotos y mensajes de voz que le mandaba el estafador para convencerlas. Más allá de lo malo del engaño, es increíble ver cómo actuaba el tipo, cómo tenía preparada toda la cadena de mentiras y era capaz de hacerlo con varias mujeres a la vez. Esto sumado a la vida increíble de lujo que llevaba con la plata que iba robando y al testimonio de las víctimas que entraban a una plataforma para intentar encontrar el amor y terminaban estafadas. Con todo eso contado en un solo episodio de 2 horas, lo convierte en el documental más interesante y llevadero del año.